México 1970, 1986 y 2026, las ediciones que le corresponde a nuestro país organizar Copas del Mundo, y hay dos países que convergen en estas tres ediciones. Cristian Pale, bienvenido. Arrancamos con los populares para hablar de fútbol, desde luego año mundialista, y hay dos selecciones que dijeron presente y también en este 2026 volverán a estar en México. ¿Cómo estás, mi querido Alan y Ips Triano, compañeros que nos sintonizan, por supuesto? Y bueno, hablar de dos selecciones, Alemania y Marruecos, son el tema que vamos a hablar el día de hoy. Una que ha estado prácticamente en todos los mundiales, como es el caso de la selección alemana, y la marroquí, que destacó mucho en el campeonato mundial anterior, y por ello pues la elegimos de alguna forma como para ir tomando en cuenta, y sobre todo porque viene con prestigio internacional muy presente en el último ciclo, ¿no? Claro. Campeones mundiales sub-20, también medallistas olímpicos en París, es decir, tiene una generación que respalda, jugaron la ¿no? final de la Copa Africana de Naciones, con mucha polémica incluida. Termina por ganar la Senegal, pero pues como anfitriones se instalaron en la final, y desde luego estaremos hablando de todos ellos. Los invitamos para que nos sigan en redes sociales, a nuestro productor @ifotógrafo, YVE fotógrafo, así lo pueden encontrar. A Cristian Pal, @Cristian Palep, ahí me encuentran. TikTok también, Y también Instagram. Así es. Sobre todo esas dos, ¿no? Es correcto. Y a un servidor @Alan_Carisma, ahí nos pueden encontrar. Así que bueno, pues muchas gracias. Nos vamos a arrancar con la selección alemana, que bueno, ya lo adelantaba Cristian, es una selección muy recurrente en las Copas del Mundo, 20 participaciones de 22 posibles, y esto la convierte en la segunda selección con mayor participaciones en copas de este deporte, solo por detrás de Brasil. Se ha perdido en dos ocasiones este certamen. 1930, la primera en que se disputó en Uruguay, declina justamente su invitación. No creo que no le daba la importancia que iba a cobrar este evento con los años. Y en 1950 es aislada por la FIFA por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Cristian, ¿qué más podemos decir de esta gran Alemania que ha sido protagonista en muchos torneos de fútbol? Bueno, Alemania, hay un dicho que era muy popular, sobre todo en los 90, después de que ganó el Mundial celebrado en Italia, que decir que el fútbol era un deporte que crearon los ingleses, pero que siempre ganan los alemanes. Se decía cuando tanto Alemania como Brasil tenían la misma cantidad de títulos. Es un título muy soberbio, pero los siguientes números sí respaldan ese tema, y ahí va el tema. De 17 ocasiones que ha estado en una Copa del Mundo y que ha clasificado a la segunda ronda, que ha eludido a la ronda grupal, de esas 17 ha estado en cuartos de final, es decir, ha estado entre los 8 mejores del mundo. Es algo que ninguna otra selección tiene. 13 semifinales ha disputado de Copa del Mundo, 8 finales de Campeonato del Mundo, ha ganado 4, la selección con más goles a favor en Copa del Mundo, las que más ha recibido, y 2 de esos goles, uno del Chucky Lozano y el otro de Luis Hernández, ¿no? Nada más para que tengamos un poco de contexto. Y en ese donde cae el gol de Chucky Lozano fue en Rusia 2018, una de las pocas ediciones donde no supera la fase de grupos, ¿no? Así es. Una de las pocas. Bueno, ha sido anfitrión también en dos ocasiones de este gran torneo que organiza la FIFA, que fue en 1974, donde sale campeón, y también en 2006, donde se queda con el tercer lugar. Sí, viene de 2 ciclos mundialistas, después de que fueron campeones del mundo venciendo a la gran final de Brasil 2014 a la selección de Argentina. Viene de 2 fracasos consecutivos, de no pasar la ronda de grupos, como bien comentas, sorprendido en el juego inaugural, primero contra México, perdieron con el cuchillo entre los dientes, 1-0, y fue vital ese partido perderlo para no estar clasificado a la siguiente etapa, porque después, aunque ganarían ante Suecia, perderían el último partido contra Corea del Sur. Correcto. Y después el siguiente ciclo en Qatar también llegaba con una gran constelación de estrellas, con un poquito de la generación antigua, pero otra vez quedó fuera de la ronda grupal, y ahora sí sorprendido por un Japón que los venció 2-0 en el juego número 1 del torneo. Y bueno, además de todos estos datos, también poseen al máximo goleador en Copas del Mundo, que es Miroslav Klose, que tiene, escucha el dato, son 16 goles los que tiene Klose, pero repartidos en 4 mundiales, que fueron en las ediciones del 2002, 2006, 2010 y 2014. Hay otro alemán muy importante que casi lo iguala en goles, se trata de Gerard Müller, pero
tiene 14 tantos, pero en solo 2 Copas del Mundo, Sí, en la del brutal. 70 y la del 74. ¿Qué hubiera pasado con Müller si juega una edición más? Imagínate, sería brutal lo de Jerry Müller. Y fíjate, y que tenía severos problemas de alcoholismo, ¿no? Que fue también algo que lo marginó de alguna forma para que fuera un delantero más constante. En este campeonato mundial, Alemania va a enfrentar en su grupo a Curazao en primera instancia. El 14 de junio va a jugar en Houston. Su segundo duelo va a ser contra Costa de Marfil en Toronto. Va a jugar en Canadá el día 20 de junio. Y cerrará la primera ronda el día 25 de junio en Nueva York contra la selección de Ecuador. Ahora, tomando en cuenta lo que platicábamos, las dos experiencias fracasadas que tuvo Alemania en Copa del Mundo, cayendo contra México, contra Corea y contra Japón, en teoría rivales débiles a los que tendría que superar de alguna forma. Tiene que tener mucho cuidado con la selección de Ecuador con la que va a cerrar la ronda de grupos, porque Ecuador es un leoncito ahí disfrazado, ¿no?, de oveja, ¿no? Porque es una selección que ha sido constante en Sudamérica, que clasificó bien a la Copa del Mundo y que ya tiene jugadores diseminados en las principales ligas del mundo, siendo titulares incluso en el Paris Saint-Germain, en el caso de Pacho. O sea, tiene jugadores de gran calibre que sí le pueden sacar un susto, y tomando ese ejemplo de cómo le pasó contra Japón, Corea y México, contra Ecuador tiene que poner un espacial énfasis para evitar alguna sorpresita, ¿no? Bueno, pues Alemania desde luego siempre ha estado como bendecida, por así decirlo, con grandes generaciones de futbolistas. ¿Qué tanto podríamos decir de los jugadores que adoptan? Porque también es cierto que ha tenido muchos jugadores naturalizados de las épocas más recientes, y de los que se me vienen a la mente está Mesut Özil, ¿no? Lucas Podolski, Sí. son algunos de los que tengo frescos ahora, pero que de repente nosotros acá criticamos mucho eso, pero selecciones europeas, y justamente Alemania es un ejemplo, e inclusive Francia, que ya también fue campeona del mundo, ¿no? Recientemente me refiero, juegan o han sido campeones con jugadores naturalizados. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué nosotros lo malvemos? Y estas selecciones pues así se denomina, ¿no? De primer mundo, tienen el abanico abierto para esa posibilidad. Sí, a Alemania le costó mucho trabajo, porque recordemos que es un país racista por naturaleza, y por lo que vivió con el nazismo y toda esa etapa durísima del mundo, y realmente le costó mucho trabajo ir aceptando que estaba rodeado de mucha multiculturalidad en Europa, sobre todo por la vecindad con Polonia, la gran cantidad de turcos que viven en Alemania, y sobre todo los africanos, que también tienen una colonia importante. Le costó mucho trabajo, pero ese campeonato que citamos del 2014 lo consiguió con jugadores, prácticamente la mitad de su 11 titular era no nacido en Alemania, con raíces, ya que sus papás llegaron a vivir ahí, turcas, y de otros lugares como Polonia, y lograron vencer esa barrera para conformar una gran selección, y siguió esa inercia en los siguientes campeonatos mundiales. Tiene todavía un contingente grande de no nacidos en Alemania, o que tienen algunas vertientes. Jeremy Boateng, un central que también de origen africano, pero que bueno, pues terminó por jugar con Alemania. Su hermano Kevin Prince Boateng sí defendió los colores de su país. Ahorita no recuerdo bien el dato de con quién jugaba Kevin Prince, pero que inclusive, ya nada más como anecdótico, en algún lejano, por ahí creo que el 2018, si no mal recuerdo, se consideraba para el Barcelona a Kevin Prince Boateng o a Carlos Vela. Así es. Y el Barcelona terminó por inclinarse por Kevin Prince, y ya Carlitos Vela ya jugaba con Los Ángeles FC, Fíjate, en la MLS. ¿cómo fue el último 11 que tuvo el equipo de Alemania en Copa del Mundo? Pues hace 4 años, ¿no? Manuel Neuer, que ya no está en esos planes, ya está fuera de la selección alemana. Solé y Rüdiger eran los centrales de aquel equipo. Ram y Keller estaban por las bandas. Kimmich ocupando más por el medio centro, con León Goretzka y Gundogan. Gnabry, al igual que Musiala y Müller, que todavía fue su último campeonato mundial, de la ahora ya jugador en los Estados Unidos. Y bueno, en ese equipo en la banca había jugadores como Leroy Sané, Klosterman, Havertz, entre otros, Günther, que estaban en esa selección, que ya poco a poco se iba renovando y dejando atrás aquellos elenco campeón en la Copa del Mundo del 2014. Pero ese fue el último 11 en Qatar, que incluso lo comentábamos, fracasaron, porque en la ronda de grupos le tocó enfrentar a España, empataron a 1, perdieron con Japón y terminaron goleando su último partido a la selección de Costa Rica. Bueno, pues esta selección alemana, que lo hemos dicho, ha
ha tenido generaciones a lo largo de la historia del fútbol con grandes nombres que se han quedado enmarcados en las páginas de oro de este deporte. Vamos a hacer un top 5 Ok. a ciegas, a ciegas. Sale. Voy a decir 5 nombres y tú los ordenas. Yo los apunto, ok, Pero sí. ojo, que Dime. ten en cuenta que es a nivel selección, ¿no? Ok. Toma más en cuenta el tema de la selección alemana que lo que hayan podido hacer en sus Venga. clubes. ¿Y cuál es el castigo? ¿Se puede decir el castigo? o no? Sí, adelante, Ok. por favor. No, Ahorita no. nos va a pasar un papelito aquí. No, porque nos el van a productor. censurar, entonces mejor. no. Bueno, a ver, primer nombre. Vamos a empezar un poco duros. Lothar Matthäus, Ay, lo pongo en el 1. en el 1. Bien. Número 1, Lothar Matthäus. Va el siguiente nombre. Michael Ballack, 5. 5. Miroslav Klose, El 4. 4. Vamos con el siguiente. Franz Beckenbauer. 2. Y vamos con el último. Me voy a reservar uno, pero lo diremos al final. Bastian Schweinsteiger. Pues ya se quedó, ya. No lo tengo en mi top 5, pero bueno, pues ya lo voy a poner entonces en el 3. En el 3, se quedó en el 3. Y faltó obviamente mencionar a Gerd Müller, Ajá. pero pues era poder jugar un poco con los nombres históricos de Alemania, ¿no? E incluso Klinsmann. Yo creo que pondría a Jürgen Klinsmann como uno de los Sí, top claro. 3. Sí, también se quedó fuera. Y Oliver Kahn también. O sea, tiene un Oliver Kahn, elenco aquí traemos varias impresionante. opciones, pero bueno, también se Son quedaron muchos, ahí. son Te muchos. quedaste entonces con uno, Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, así es. El 2, Franz Beckenbauer. El 3, Bastian Schweinsteiger. El 4 era Miroslav Klose. Y el 5, Michael Ballack. Michael Ballack. Así es. Ok. Entonces te quedaste con Lothar Matthäus. ¿Sí crees que es el máximo exponente de Alemania? ¿El mejor futbolista? Lothar Matthäus, yo creo que es más por gusto, porque yo creo que si te vas a la historia, desde luego que Franz Beckenbauer sí es, creo que debería ser para la mayoría, si hicieras un consenso, si en alemanes opinan, tal vez dirían que él, ¿no? Es como que el gran símbolo en Copas del Mundo, cómo compitió con un brazo fracturado y todo ese tipo de esas gestas heroicas, tal vez yo creo que sería. Lothar Matthäus sí compitió en 5 Copas del Mundo, es como el equivalente de la Tota Carvajal, pero yo lo admiro por la capacidad que tuvo para ser un mediocampista ofensivo, un 10, y después pasar a ser mediocampista de contención y terminar como central en la etapa de su carrera. O sea, como que fue mutándose y adaptándose a los diferentes. Ya el último campeonato mundial fue central de la selección alemana. Un poco también con esas ganas de jugar, ¿no? Porque Así tal es. vez ya había un jugador Ya no con era tan mejores rápido. condiciones en la posición que Así es. habitualmente jugaba. Y bueno, pues ya nada más para finalizar con el tema de Alemania, ¿hasta dónde lo ubicas en la próxima Copa del Mundo? Yo sí lo ubico entre los mejores 8, ¿no? Me baso en las estadísticas que Ok, ellos sí. han sido. Yo creo que sí, a Alemania lo vamos a ver de regreso en los cuartos de final. Difícilmente en una semifinal, donde creo que ahí sigo reservando a Francia, a España, a Inglaterra, ¿no? O sea, a Argentina tal vez, o sea, pero no lo veo en las semifinales, pero sí en los cuartos dando bastante batalla. Bueno, pues ahí está esta breve resumen de lo que ha sido y de lo que es Alemania de cara a la Copa del Mundo 2026. Marruecos, Cristian. Marruecos. Fíjate que esta selección es muy exótica, pero hay que pensar, siempre cuando decimos África, decimos, Nigeria, Ghana, Camerún. Pero Marruecos fue la primera selección del mundo árabe y de África, del continente negro, en avanzar de la ronda de grupos. Sí, O correcto. sea, nos sorprendemos con Nigeria, Camerún y todo el rollo, pero esa fue la primera selección y lo consiguió en México 86. Ahora, Marruecos, hablando de esa multiculturalidad, es una de las selecciones que no ha tenido temor a convocar a jugadores incluso no nacidos en Marruecos. Por eso su selección está cobijada por franceses, italianos, españoles, etcétera. Porque, También sabiendo que en sus respectivas portugueses. selecciones no tendrían oportunidad, ¿no? Sí, está en la parte norte de África y pues solamente pues es mar lo que divide unos pocos kilómetros del sur de España. Entonces, con esa vecindad ha tenido como que mucha cercanía como para tener muchos futbolistas en la Liga Española, lo que les ha ayudado, creo, bastante en la Liga Francesa y sobre todo Marruecos es muy parecido a México, tiene problemas de migración, que busca de alguna forma irse a otras oportunidades laborales y Marruecos ha buscado eso, ¿no? Y es así como surgió esa florecita llamada Lamine Yamal, ¿no? O sea, porque su padre es marroquí, su madre es de Guinea, otro país africano, y pues de ahí él pudo ser parte de esa selección, ¿no? En un multiverso, ¿no? Pero y sería como que la gran estrella y que podemos estar más arriba a la selección de Marruecos,
¿no? Claro. Si estuviera Lamine Yamal con esa selección, ¿no? Tiene la oportunidad, pero esa Y cuestión que de tiene migración un equipazo Marruecos, ¿eh? y por la frontera que comparte, la Así frontera es. marítima que comparte, que es mínima con España, pues desde luego el principal país a donde van los marroquíes es justamente a la península ibérica. Sí, he estado finalmente en varias Copas del Mundo, ha estado en las dos celebradas en México. 70 y 86. 70 y 86. Es una confederación de fútbol joven, Alan, porque es el fútbol en Marruecos data de los 50 y tantos, pero ya organizado a partir de los 70. O sea que muy rápido aprendieron el deporte porque tenían otro tipo de vertientes, muy afrancesada, muy españolada, porque finalmente fueron dos países que tuvieron una especie de protectorado. Pero bien, o sea, es un país que ha estado presente en Copas del Mundo y que no se nos olvide, hace 4 años, como ya lo citábamos, Alan, pues fue cuarto lugar del campeonato mundial, dando la gran sorpresa, eliminando a selecciones importantes como la de España. Sí. Quedó eliminado en las semifinales por Croacia 2-1 en aquella Copa del Mundo en Qatar 2022. Su segunda participación, ya lo decía Cristian, fue en México 86, avanzando a los octavos de final y perdiendo contra una Alemania, ¿no? Que también pues estaba en una especie de reconstrucción. Pues le tomó muchos años, desde luego. Todavía fue previo al derrumbe del muro de Berlín, previo del 86, pero estaba en una reconstrucción no solamente futbolística, evidentemente también social, y ese partido se jugó en la Casa de los Tigres, en el estadio de los Tigres. Esa similitud que hay entre Marruecos y México también, de que los dos hemos sido eliminados por Alemania en campeonatos del mundo, ¿no? O sea, ellos en esa fueron líderes de grupo, han sido 2 veces líderes de grupo, también que no se olvide, en la última que celebraron en Qatar y la de México 86 fueron líderes de sus respectivas agrupaciones, así que Marruecos, aunque se tomó una pausa de 20 años, porque después de su presencia en el 94 en Estados Unidos, no clasificó sino hasta el 2014, pero pues es una selección que ha estado ahí pues peleando y que creo que pasa por una buena generación. Y otro tema, Alan, decíamos, ¿por qué México no llama a sus jugadores sub-20? No hay un solo jugador que en la última convocatoria de los que ganaron la Copa del Mundo sub-20 esté considerado para el Mundial del 2026. Okay. O sea, también allá se toman sus tiempos, pero también es porque tienen una gran cantidad de jugadores en un momento estelar en la selección de Marruecos y que todavía es parte de ese grupo que viene con la inercia del cuarto lugar de hace 4 años. Pero sigue siendo Yassine Bono como que el máximo referente, un jugador de origen canadiense, por cierto, sí. y que juega para la selección de Marruecos. Hakimi, con raíces españolas y que es el lateral derecho indiscutible de esta selección. Y bueno, también tiene jugadores con raíces italianas, con raíces francesas en general. Es un equipo, Brahim Díaz, que fue el goleador de la última Copa Africana, también es de doble nacionalidad española marroquí. Sí, tiene varios elementos ahí, cuestión cultural, ¿no? O de raíces, que en cuanto a sus jugadores, la representatividad podía estar con otras selecciones, pero han decidido también formar parte de esta selección que parece está haciendo historia. Bueno, no parece, está haciendo historia. Aquí también habría que preguntarnos por qué está trascendiendo tanto. Y si nos preguntamos, y perdón por esto que voy a decir, porque también evidentemente yo me estoy exhibiendo, pero ¿quién es el técnico de Marruecos, no? O sea, porque si tú hablas de directores técnicos de primera o de élite en el mundo, seguramente el que sea su entrenador no aparece su nombre ahí. Sí, ese entrenador, fíjate que ya es el segundo campeonato mundial que tiene con la selección marroquí. Es un entrenador muy joven, dejó su etapa, él es de origen francés también, francés marroquí, tiene esa doble nacionalidad, y es de esos técnicos que muy pronto se dieron cuenta que lo suyo no era ser futbolista profesional. Se acabó muy pronto su etapa como jugador en activo y tiene una selección ahora en promedio que tiene 27 años de edad. Okay. Es su segunda Copa del Mundo. Sí es un equipo muy defensivo que se despliega hacia el frente. Así le pegó a Portugal, así le pegó a España y así estuvo a punto de pegarle a Francia también, aunque Francia terminó quedándose con el pase a la gran final y hasta que perdía el tercer lugar contra la selección de Croacia. Pero es una selección que veremos más cargada hacia lo defensivo, pero cuando extiende sus velas es un equipo muy peligroso. Bueno, pues aquí ya lo buscamos, es Walid Regragui.
Regragui, así es. Así acá aparece. Digo, para tenerlo en cuenta, porque seguramente como a nosotros, a muchos de ustedes ni en cuenta lo tenían, ¿no? Pero bueno, Marruecos estará participando en el grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia. Un equipo, desde luego, un sector que se vuelve complicado con la presencia de los brasileños, y no descartemos lo que puedan hacer los europeos, que siempre son una selección de los cuales hay que cuidarse. Aquí, sinceramente, parece que la víctima, el cheque al portador, será Haití. Sí, y recordemos que ya antecedentes entre Marruecos y Brasil, golea 3-0 en Francia en 98, Ronaldo, Bebeto, Rivaldo fueron los autores de los goles en aquella ocasión, y también tiene ya un triunfo en Copa del Mundo contra Escocia, quien se vuelve a reencontrar, y por 3-0, así que es parte. Y solamente un datito nada más, para joder al vecino, dijeron por ahí, Marruecos es la fuerza laboral más importante en España, después de los españoles obviamente, es la población más grande, casi son 1 millón de marroquíes habitando en España. Entonces, para que tengamos un poco en cuenta, y por eso te digo que los paralelos que existe con México y Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, es el país al que aspiras a llegar y con el que aportas laboralmente de manera importante, y hay una multiculturalidad importante ahí. Este equipo, esta nueva generación de fútbol que nace de esta parte del continente africano, la parte norte, noreste, ¿hasta dónde los ubicas en la Copa del Mundo? Pues yo a Marruecos sí lo veo avanzando de ronda, siendo la escolta y como segundo de grupo después de Brasil. Difícilmente lo veo siendo ya otra vez cuarto lugar de la Copa del Mundo, pero tal vez sí lo veamos dando la sorpresa de estar en cuartos de final entre los 8 mejores. Ya o sea, veremos. todavía lo pondrías... Sí, que avance 2 rondas. Una más que Alemania, por ejemplo. Porque a Alemania lo pusiste en octavos, ¿no? Sí. No, lo puse en cuartos de final también. igual. Sí los veo a los dos en cuartos de final. Bueno, pues ahí está tocando el tema de estas dos selecciones, que bueno, sobre todo pues Alemania con 4 Copas del Mundo, con un gran historial, no solamente en cuanto al fútbol colectivo, sino individual, por lo que han hecho sus jugadores, desde la portería hasta la delantera, ¿no? Porque pues porteros importantes, Oliver Kahn, que medio lo mencionamos poco, pero también un histórico del Bayern Múnich, que consiguiera las copas, las ligas en Alemania que se le antojaron. Sí. Y que bueno, pues desde luego quedará para la historia, pero no es el único. Recientemente también Manuel Neuer, ¿no? Gran arquero, también del Bayern Múnich. Curiosamente, Bayern Múnich se ha encargado de nutrir mayormente a la selección alemana. Sí, de hecho, pues Ter Stegen también difícilmente va a ir a este campeonato mundial, porque el último año el titular de la selección alemana es Oliver Baumann, con 35 años de edad, ya no es un jovencito. Joshua Kimmich del Bayern, Scholotterberg del Borussia. En general, la base, 5, 6, 7 jugadores siguen siendo del Bayern Múnich. Y Musiala, hay que tener atención con Musiala, ¿eh? Bueno, también está por ahí Kimmich, ¿no? Así es. Bueno, a esta Alemania le daría, como dirían en otras selecciones, para tener una selección B, ¿sí? Sí, sin problema. Sí, ¿no? Sin problema. Bueno, señores, pues estamos casi llegando al final de esta emisión de Los Populares. No olviden que, bueno, pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, como @lospopulares. También a nuestro productor, @if fotógrafo, que bueno, pues su especialidad es el fútbol americano. Ya dijimos que se cambie de deporte, que acá lo esperamos con los brazos abiertos. El Club América tiene un espacio para ti, reservado para ti, ¿no? Socio Águila. Socio Águila. Había un equipo que se llamó el Socio Águila de la Liga primero salió Segunda como, División. Salió como una marca primero y después ya como un club, ¿no? Cristian, también recuérdanos tus redes sociales, por favor. @Cristian Pelé, búsquenme por supuesto, y gracias por la compañía esta semana aquí en Los Populares. Bueno, mi nombre es Alan García, me pueden encontrar como @Alan Carisma ahí en Instagram, para desde luego pues compartir un poco de opiniones con respecto al fútbol y cualquier deporte. Porque, ¿No era tu red Pollito Águila? Perdón. Sí. Pollito Águila, sí. Y luego cambiaste a Colmillo Extreme, ¿no? Colmillo Extreme, exactamente. Bombín, Sí, Bombín también. Hay otros por ahí que seudónimos que tengo, sí, así es. Pero que ya se nos iremos pasando. Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros en un viernes más de fútbol. Recuerde que somos Los Populares. Nos estaremos viendo el próximo viernes con más de lo que tiene que ver Copas del Mundo. Hay que hablar de también de selecciones más exóticas que Marruecos. Está por ahí pendientes Kazajistán, Curazao. Sobre todo me parece que el siguiente debe ser Curazao y Cabo Verde. Y toda esta cuestión vudú, ¿no? Que también hay. ¿La aplicarán para el fútbol? Pues no nos queda en la Copa Africana de Naciones estaban diciendo que una selección estaba haciendo vudú al rival. No, ahí les pasaremos el dato. Señores, muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, hasta luego.